Aides Montero Magalí, la flamante secretaria de la Comisión de Derecho y Tecnología de ADF, para que nos deleite con su presentación. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Gracias por participar. Espero que entre más gente, así que si quieren y conocen a colegas a los cuales les puedan enviar el link, lo pueden hacer. Así que es muy importante también que sepan que están bienvenidos a esta comisión, que realmente es muy importante, aparte lo tienen de director Ariel, eh, que con él se puede aprender y desarrollarse y crecer un montón. Así que les damos la bienvenida para que puedan participar y ser parte de nuestra Comisión de Derecho. Y tecnología, porque antes le poníamos Derecho Informático, pero ya nos quedó viejo ese nombre. Eh, bueno, así que ahora los voy a dejar bueno, primero agradecerles a ADF, a Facundo Castro, quien está presente siempre, a Nahuel Altieri, y todos los que nos acompañan. Eh, y no voy a hablar mucho más y dejarlo que Ariel empiece eh, a hablar de lo que más le gusta, que es su salsa, el blockchain y la abogacía. Ari, una cosita antes de que empiece, le quiero avisar a todos los presentes que voy a estar poniendo en el chat todos los links de nuestra agrupación, todas las redes sociales para que nos sigan, dónde va a quedar cargada después la jornada del día de hoy en el canal de YouTube de AFTE. También los que quieran los certificados, vamos a emitir certificados, tienen un costo de 10.000 pesos para aquellos que estén asociados, así que los que no están asociados se asocian y después forman parte también de la comisión. Y Nahuel, no sé si vos querés decir algunas palabras. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco desde ya a las autoridades de la comisión, Ariel Magalí. Se encuentra también presente, bueno, Facundo Castro, quien les habló, el número 3 de abogado del Fuero, el secretario general, y el doctor Diego Oliveira de la comisión PYME, que estuvo conmigo en el panel de San Luis. Y como el doctor Oliveira es un visionario, se está presentando porque este evento de hoy, de blockchain y abogacía, les aseguro que dentro de 5 años lo vamos a mirar y vamos a decir, yo estuve ahí cuando Ariel dijo que esto iba a suceder antes que nadie. Ustedes están siendo precursores y pioneros en algo que se viene y se viene con todo. Fíjense que hasta no hace mucho la firma digital era difícil de conseguir, hoy el gobierno la reglamentó, se puede hacer online, como así también se pueden enviar cartas de documento online con reconocimiento facial. Y lo que es la tecnología de blockchain, es algo que, como dice ahí, potencial y usos en el ejercicio de la profesión. Va a ser enorme la revolución, va a ser enorme. Acá estamos llegando tarde a todo porque deberíamos tener el domicilio electrónico para grandes litigantes hace rato, como tiene Mendoza. Nosotros se lo pedimos a la Corte Suprema y todavía están viendo a ver qué hacen. Pero nosotros tenemos acá una comisión de primer nivel comandada por un número uno, un referente. Para nosotros es un honor contar con Ariel Aguinsky. Y escúchenlo, escúchenlo con atención, porque sinceramente las cosas que vamos a escuchar hoy van a, no digo marcar un antes y un después, porque esto ya está sucediendo, pero sí en nuestra profesión vamos a ser los primeros en haber entendido cómo funciona esto y todos los usos que le van a dar. Y como siempre con los cambios, el que lo entiende primero gana. Entonces el que llega primero al cambio gana. Y ustedes son los que van a estar llegando primero. Nada más, muchas gracias, lo dejo con la palabra autorizada y los saludo a todos con un abrazo. Facundo les va a decir quién se quiere asociar, cómo puede hacerlo en forma gratuita y online, con los datos que les deja acá. Saludos para todos desde Capital Federal. Bueno, gracias por la presentación. No merezco todo lo que han dicho, así que voy a tratar de, por lo menos, hacer un poquito de honor a eso. Y hoy tenemos una charla dura, dura. Y digo dura porque vamos a hablar ya no de una herramienta como en otras charlas que hablamos quizá de inteligencia artificial y contábamos que hay alguna otra herramienta. Cuando hablamos de prueba electrónica, a lo largo del año fuimos dando ciertas charlas que en realidad si uno las toma todas juntas se va a dar cuenta que hicimos un pequeño curso de introducción al derecho y la tecnología. Y no fue azaroso hablar de firma electrónica y digital, no fue azaroso
hablar después de prueba digital con herramientas en blockchain. Nos fue azaroso hablar cuando Magalí dio la charla sobre inteligencia artificial. Hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre blockchain. Y cuando digo hablar sobre blockchain es no la herramienta en sí, sino la tecnología que está atrás de todas esas herramientas. Y cómo vino a democratizar. Y yo sé que la palabra suena fuerte, está desvalorizada, pero realmente la herramienta de blockchain vino a democratizar no solo el ejercicio de la profesión, sino la forma en la que nosotros nos relacionamos entre colegas, en los actos jurídicos diarios, en la forma de intercambiar activos, en la forma, en algunos países del mundo, como Suiza, lo anticipo, están tokenizando, es decir, están trayendo en los registros de blockchain el registro de la propiedad inmobiliaria. Y esto va a pasar porque es una ventaja que tenemos con blockchain. Porque nos va a dar tres atributos que es lo que vamos a explicar hoy, que son transparencia, descentralización y seguridad. Y lo vamos a explicar de una manera donde puede ser complejo, por eso les digo que al final, si tienen que hacerme preguntas, háganlas, porque las preguntas siempre son buenas, el problema siempre digo lo mismo, son las respuestas. Y lo que vamos a entender hoy es algo muy difícil. De hecho, yo no lo entendí la primera vez. Dije que sí en la primera clase que fui de blockchain, que fue en la carrera de especialización que la hicimos con Magalí cuando nos dieron blockchain. Yo no lo entendí. Y la realidad es que más o menos sabía que había unos bloques que eran inmutables, pero no terminaba de entender cómo funcionaba. Hoy yo voy a tener el trabajo cumplido y la Asociación de Abogados del Fuero va a tener la tarea cumplida si hoy, cuando termina esta pequeña charla, ustedes entienden a grandes rasgos cómo funciona. Ahí veo a la doctora Pérez Santillán, tenemos un lujo conectado acá con nosotros desde Coronel Pringles. La idea de esta charla es exactamente esto, entender la anatomía del bloque y qué es blockchain como base de datos. Dicho esto, empezamos. Este soy yo recibiendo el título de abogado cuando me recibí. Lo que estudié en otra charla vio en la misma diapositiva, pero me encanta empezar con esto porque nos va a mostrar una realidad. Nuestra profesión cambió en los últimos 5 años, sobre todo post pandemia, más de lo que cambió en los últimos 50 años. Si quieren, decimos 10. Y eso es innegable. Pero va a cambiar mucho más de acá a 2 años, obviamente, producto de la inteligencia artificial, pero eso porque va a automatizar las tareas. La inteligencia artificial está cambiando nuestra forma de trabajar, pero por una cuestión de automatización de tareas, pero no porque cambien las relaciones jurídicas. Es como tener un secretario o una secretaria más eficiente que otro, o un colega, o un socio. Acá lo que vamos a hablar es la tecnología que nos va a permitir a nosotros garantizar algo, que es la justicia. En definitiva, no voy a entrar en un debate doctrinario cuando ni qué es la justicia de Kelsen, porque, bueno, no se nos va todo el día y eso sería para una charla de café. Pero en realidad nosotros como abogados por lo general buscamos la verdad. Y cuando llevamos un juicio queremos probar elementos. Y esos elementos que queremos probar en virtud de la prueba que ofrecemos, lo hacemos buscando la verdad. Y blockchain nos da la herramienta para que esa verdad, ese dato, no sea alterado y nosotros podamos demostrar a un o a una juez que tal hecho sucedió de tal manera, en tal lugar, porque puede aplicarse a todos los ámbitos de nuestra vida. Retomando, cuando yo me recibí, hace 20 años, mi primer caso fue siempre digo lo mismo, ¿no? Pero fue un accidente de un nene que se lastimó en un local de comidas rápidas súper internacional. ¿Y qué había que hacer? Digo, cuando uno venía con un choque, los primeros casos que tenían cuando yo empecé a ejercer por mi cuenta, ahí eran accidentes de tránsito, y venían con las fotos, después resulta que las fotos no servían porque no estaban certificadas, uno tenía que certificar notariamente las fotos, teníamos que mandar cartas de documento, imprimirlas, recién Nahuel hizo referencia que podemos mandarlas validando nuestra identidad a través de una plataforma, después teníamos que imprimir las demandas, le pagaría un token a cada uno que me diga que las demandas la imprimía en un solo saque y nunca la impresora le comía de a 2 hojas, sellar cada una de las hojas, diligenciar cédulas
llevarlas a tribunales, y los martes y viernes, el que era más o menos diligente, a tribunales y hacer esas filas, este creo que es el edificio de Lavalle, a hacer filas y esperar que nos atiendan los empleados del juzgado y ver el expediente y verlo de atrás para adelante, tomar nota, ¿se acuerdan las hojas de ruta que vendían en la puerta? Bueno, eso era nuestro ejercicio de la profesión. Y hacíamos todo eso para probar un hecho en concreto, un accidente de tránsito, un pagaré, un juicio por escrituración, lo que sea. Y la realidad es que a donde vamos, y ya lo estamos viendo, no necesitamos papeles. Y blockchain justamente ayuda a esta despapelización, pero desde el punto de vista probatorio, desde el punto de vista de búsqueda de la verdad central, de una sola verdad inalterable. Yo sé que parezco un profeta, o quiero ver un profeta hablando sobre una tecnología, pero cuando termine la charla y lo entendamos, van a ver que realmente esto, bien usado, es inalterable. Entonces nosotros como abogados vamos a entender cómo funciona y lo vamos a poder demostrar en juicio. Y para ganar un juicio, ¿qué hace falta? Tener razón, probarlo y que nos crean. Esos son los tres elementos que aprendí una vez de un colega en una charla donde me dijo, son las tres cosas que necesitamos para ganar un juicio. Y esta tecnología nos da esas herramientas. Entonces ahora sí, dicha esta pequeña introducción, los voy a meter en este mundo de blockchain sin hacer una referencia histórica, porque si no se nos iría toda la charla, pero sí para entender, como dije, la lógica de esta herramienta. Y voy a empezar con una analogía. Somos abogados, cuando no sabemos una definición, hacemos una analogía. Y la definición es una red de igual a igual en donde cada par lleva su copia de manera que parezca inalterable. Es una base de datos. Pero esa es la definición de Google, que si alguno está con el explorador abierto, ponga qué es blockchain y le va a aparecer esa definición. Y no, la verdad que es inentendible. Entonces le voy a hacer una analogía. La isla de Yap es una isla del Pacífico en donde los nativos, administraban sus riquezas en una plaza central a la vista de todos, ¿no? Y representaban su patrimonio a través de piedras, como si fuera un token, ¿no? Vamos a hablar un poco así rápido. Hoy no nos vamos a meter ni en smart contracts ni en tokens, porque si no tendríamos 3 horas mínimo para charlar. Vamos a hablar solamente de la tecnología en sí. Vamos a hacer otra charla de tokenización, vamos a hacer otra charla de smart contracts y vamos a hacer otra charla de identidad digital que lo estoy spoileando ahora. La isla de Yap, como decía, hay una plaza central donde cada uno administraba su riqueza. Facu tenía 3 piedras a la vista de todos, que era el más rico del pueblo. Magalí tenía 2, Diego tenía 2 y yo tenía una sola. Yo era el más pobretón de la isla. Ahora, yo iba a la noche, cuando todos estaban durmiendo, le sacaba una piedra a Facu, le sacaba una piedra a Diego y le sacaba una piedra a Magalí. Y yo de una pasaba a tener 4 piedras, era el más rico de la aldea. ¿Qué pasa? Al otro día, cuando el resto de las personas, agrego la palabra nodo, para que se la acuerden ahora, es como una especie de inserción mental, veían esa transacción que no había ejecutado Magalí, que no había ejecutado Diego y que no había ejecutado Facundo, decían, no, esto no fue así, yo no te valido esta transacción. El resto del pueblo, el resto de la aldea, no validaba esa transacción. Claro, no había sido ejecutada por el propietario, por el titular de esos activos, ¿no? Recordemos que pertenecía al patrimonio, representaban el patrimonio de alguien. Entonces, más o menos blockchain funciona así. Todo el mundo sabe lo que tiene todo el mundo. De hecho, si ustedes ahora hay páginas donde uno puede traquear las operaciones en Bitcoin, está pseudo anonimizado. No sabemos que tal wallet o tal billetera me pertenece a mí, sino que hay un número largo, alfanumérico, hexadecimal, que sería como tu dirección, tu cuenta bancaria. Llamémosle así. Entonces, el resto sabía que eso no era así. Entonces la relación era anulada. Y en blockchain pasa exactamente lo mismo. Es una base de datos en la que cada uno de los integrantes de esa red, cada uno de los nodos que la componen, tiene una copia exacta de esa base de datos. Es decir, hay tantas bases de datos diseminadas por el mundo y a través de la geografía, porque esto vuela por Internet, en donde está la misma información concatenada y
administrada en bloques. No es una base de datos relacional como la que conocemos, sino dividida en bloques. Y cada bloque tiene determinada información. Hasta ahí vamos bien. Esa es la explicación que ya conocen los que estuvieron en otras charlas, porque es más o menos cómo funciona blockchain. Ahora lo que vamos a hacer es meternos directamente en la anatomía del bloque. ¿Qué tiene esta red de interesante? Es una red distribuida, ¿no? Con un historial de transacciones que se fueron generando en esta red. Son datos. Y esta red no admite ningún tipo de fallo. Se llama Turing Complete. Es una operación matemática perfecta que no admite fallos. ¿Por qué digo esto? Porque la información se almacena en bloques. Bloque 1, transacción A, B, C, D. Bloque 2, transacción C, D, F, y así concatenadamente. Hasta ahí no les dije nada. Pero tiene 3 mecanismos para que esta red sea tan especial, tan invulnerable. Uno son bloques, como le dije recién, que están conectados de manera inmutable. Es decir, ¿para qué? Para asegurarnos que alguien no modifique el contenido de un bloque. ¿Sí? Como recién, que yo no vaya de noche y le saque una piedra a Magalí y me la ponga en mi sector. Mecanismo 2 es asegurarse de que un usuario no usurpe la identidad del otro. Autoría, lo dice la ley de firma digital. Se hace a través de un mecanismo de clave pública privada que lo vamos a explicar ahora. Y el tercer mecanismo que tiene es la descentralización. P2P, peer-to-peer, que significa que esto es una base de datos con una verdad central y que esa verdad central es administrada de forma descentralizada, que no hay una autoridad central que pueda desestabilizar o direccionar en forma arbitraria esa información. Por ejemplo, el banco, todo su caos, usamos cuentas bancarias. Sabe lo que tiene Soledad en su cuenta bancaria. Sabe lo que tiene Magalí, sabe lo que tiene Diego y sabe lo que tiene cada uno de ustedes. Ah, mirá, tenemos a Ana John acá, qué lujo. Entonces, la realidad es que yo no sé lo que tiene Magalí, lo sabe el banco. Yo no sé lo que tiene Soledad, yo no sé lo que tiene Ana. Lo sabe directamente. ¿Por qué? Porque es una autoridad central. Blockchain es una, como dije al principio, una red descentralizada donde todos saben lo que tienen todos. ¿Y cómo funciona? Yo acá puse un trencito, no soy docente, pero fue lo más didáctico que se me ocurrió, y que fue, ¿qué es? Cada trencito, cada vagón es un bloque, como ven arriba. Que esto es posta, ¿eh? Cuando ven las transacciones, así es más o menos como se administran las transacciones en un simulador. Tenemos, supongamos, en el bloque 1, una transacción, que puede ser un pagaré, ¿no? Un pagaré. No se almacena el pagaré. Se almacena el hash, que ahora vamos a ver qué es, que identifica esa transacción, o sea, que está asociado a ese pagaré. ¿Sí? Se conecta con el segundo vagón y el segundo vagón tiene la información del bloque anterior y la información que se le ingresa a ese bloque. ¿Ven? 1 más 2. Si yo quiero cambiar, cuando tengo generado el bloque 2, la información del bloque 1, matemáticamente, que te les voy a explicar por qué, no va a validarse y va a ser inválida porque el bloque 2, para nacer, necesita la información del bloque 1. Al cambiar la información del bloque 1, el bloque 2 matemáticamente no va a ser una ecuación perfecta. ¿No? 1 más 2 es 3, todos lo sabemos. Ahora, si yo saco el 1 y pongo un 2, el 3 no va a ser nunca un 3, va a ser un 4. Entonces, a grandes rasgos, es así como funciona. Y por eso la locomotora, yo puse que vagón 1 tiene información del vagón 1, la información del vagón 2 más la información del vagón 3. Y así durante toda la red. Ahora bien, vamos a meternos ahora en cada uno de estos mecanismos para que lo puedan entender, porque estoy convencido que hasta ahora no dije nada nuevo. Es una base de datos, ¿sí? Ya lo dije, no relacional, distribuida, ¿no? Entre cada uno de los nodos que la componen. Por eso se llama también, lo van a ver, si algún día lo tienen que escribir una demanda o una contestación, tecnología de ledger distribuido, que se llama tecnología DLT, o DLT al que le gusta la semántica anglosajona.
que es un libro contable distribuido, ¿no? Hagamos de cuenta que toda la información contable de un cliente la tienen ustedes, la tiene el fisco, la tienen los clientes, todo el mundo la tiene. Entonces todo el mundo sabe, como lo voy a repetir todo el tiempo para que lo vayan incorporando, que sea inconscientemente. Y este libro contable, está dividido en bloques inmutablemente conectados porque le dije. ¿Y cómo es que se mantiene esta inmutabilidad? Utilizando seguridad criptográfica a través de funciones hash, validando cada una de las transacciones a través de la firma de llave pública y privada, que sería la firma electrónica, se llama criptografía asimétrica, y sin que intervenga una autoridad central, que es lo que hace que sea descentralizada. Entonces, ¿cuál es este mecanismo, o sea, el mecanismo número uno de bloques inmutables conectados entre sí? Esto es lo que hace tan interesante a esta red. Yo les dije que era una cadena, cómo iban los bloques. Ahora, utiliza una tecnología que se llama hash, ¿no? O sea, ¿cómo nos aseguramos que alguien no va a modificar el contenido de un bloque? Volvemos al ejemplo de la primer, quería decir filmina, pero ahí me sacan la ficha con que soy más 40, de la primer diapositiva, lo mismo. ¿Cómo nos aseguramos que alguien no va a modificar el contenido de un bloque? Implementando un sistema a prueba de modificaciones. Y para eso se utiliza este sistema de criptografía, que son funciones hash. Y hace que los bloques sean inmutables. ¿Qué es la función hash? La función hash es una técnica criptográfica que determina la composición digital de un dato en forma unidireccional, es decir, a través de un archivo yo obtengo un valor. ¿Ven que ahí hay un valor alfanumérico? ¿No? Ese valor nunca va a cambiar. Se los voy a explicar de mejor manera. Supongamos que yo con Laura firmo un pagaré, y ese pagaré lo hago un pagaré electrónico, ¿no? ¿Por qué no? Hacemos un pagaré electrónico, yo tengo el pagaré que lo voy a ejecutar, y lo hasheamos cuando, o más fácil, un contrato de locación. El contrato de locación antes había tantas copias como partes hubiese, ¿no? O intervengan en el acto, en el contrato, en el acto jurídico. Ahora con uno solo, si la firma es digital, sirve, se puede copiar infinitas veces. Entonces yo ese contrato de locación supongamos que lo hago por 3 años y que durante los últimos años fue tan problemático por el tema de la inflación y por el tema que se dio con el tema, con los ajustes previstos, cómo se iban desactualizando en base a la inflación. Entonces supongamos que el locatario altera el contrato de locación y en vez de 3 me pone 6 años. Claro, antes teníamos 2 ejemplares y después veíamos cuál era el original a través de un proceso judicial. Si yo tengo hasheado ese contrato lo que me va a arrojar es este valor, un valor similar a esto, ¿no? Que es hexadecimal, es un string de 64 bits, que está hecho, perdón, de 64 caracteres, que en este caso en particular, que ahora voy a decir, se usa el algoritmo SHA-256, que es el mismo, que lo elegí porque es el mismo que usa, es el más común y es el que usa Bitcoin. Entonces, ¿cómo funciona a grandes rasgos? Si yo hago un licuado, ¿sí? Pongo una banana, una manzana y 2 uvas. Lo licúo, lo sirvo en un vaso y ese licuado me va a dar un gusto determinado. Ahora, si yo hago lo mismo, pero le saco las uvas, el licuado va a ser otro. Si yo me pongo a hashear, es hashear todos los libros en PDF de la Biblioteca Nacional y me va a dar un valor hash del mismo tamaño, ¿no? Igual, 64 caracteres de la A a la F y del 0 al 9 distribuidos de acuerdo a la composición digital de todos esos archivos. Si yo le saco el principito, el hash va a ser distinto. Y digo que eso se llama efecto avalancha. Y digo que es unidireccional porque yo desde el hash no puedo generar el archivo, sino que es un valor que se desprende de la composición digital del archivo. Es decir, yo ese pagaré, ese contrato que firmé con Laura, no lo puedo regenerar a través del hash. Lo que sí puedo hacer es comparar el documento que yo tengo en mi poder con ese hash, si me coincide porque es auténtico. Y lo que estamos respetando acá, en términos jurídicos, que es lo que nos interesa a los abogados,
que es ¿se me corta internet? Ah, ok, no, no soy yo. No, no, Entonces, no. Ari, se te corta un poquito cada tanto, pero sí, se te corta. Si querés bueno, parar y espera que fijarte, engancharte en otra me red, voy a cambiar de red, me voy a cambiar aguantamos. de red a una de más potencia. Vamos ahora. A ver ahora, Ahora pará. no, ahí cambié de red. Bien, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bien, cambiamos de red. Entonces, esto en términos jurídicos es el principio de integridad que está expuesto en la ley de firma digital, que mantiene la intangibilidad, la inmutabilidad, perdón, de un documento electrónico o de un dato, en definitiva. ¿Y cómo hace? Ahora ya funciona con hashes. Ya lo saben. Digo, bueno, esto funciona con hashes. Cada transacción, el contrato de locación que yo firmé con Laura, el pagaré que firmo con Magalí, el contrato de compraventa que yo firmé con Soledad, cualquier documento, un contrato de trabajo que firmo con Facu, o una certificación notarial, perdón, notarial no, eso le gusta a las sucesiones. No, notarial no, una certificación digital de una captura de pantalla de Internet. Cualquier transacción que yo haga, cualquier digamos, documento electrónico o datos, yo lo puedo transaccionar en blockchain y queda registrado. ¿Y cómo hace ese hash? Entonces vamos a la anatomía del bloque, que ahora la vamos a ver después mejor, más detenidamente cuando explicamos los tres, pero tiene una cosa que se llama árbol de Merkle. ¿Qué significa árbol de Merkle? Supongamos que en cada bloque entran 4 transacciones. Esas 4 transacciones, que lo vamos a ver ahora de vuelta gráficamente para terminar de fijarlo, se forman transacción A y B, se hashean. Tengo 2 hashes distintos de esos valores. Esos 2 hashes, perdón que me comí algo, forman un solo hash. Y la transacción 3 y 4 lo mismo, como un embudo. Y después todas las transacciones forman un solo hash. Ese hash es la genética del bloque que hace de eslabón con el bloque que le sigue. Entonces, el bloque número 2, el primer bloque se llama Génesis. El bloque número 2 va a arrancar con un hash del bloque anterior. Lo que significa que todas las operaciones que se vayan metiendo, transaccionando, ingresando en ese bloque, van a estar relacionadas con ese hash también. Cuando se genere el bloque 3 se va a generar con las 4 transacciones del bloque 2, que por el árbol de Merkle van a ser un solo hash, junto con la información de los hashes del bloque anterior, que eran un solo hash. Entonces así la información va a estar concatenada y en forma eh, inmutable. Yo sé que puede ser medio duro y medio complejo y somos abogados, pero les garantizo que cuando termine lo vamos a terminar de entender. Porque es un puzzle criptográfico esto. Es un rompecabezas. Fíjense la palabra Messi, ¿no? Que tenemos acá. Yo lo puse en mayúscula, porque yo es un dato. Puedo hashear un libro, puedo hashear un contrato, puedo hashear una palabra. Después, cuando terminen la charla, busquen hash en internet y pongan cualquier palabra y les va a arrojar un hash. Y después yo hasheé la palabra Messi, pero con minúscula, y fíjense que el valor es otro. Y la palabra es la misma, cambia mayúscula a minúscula. Bueno, eso es lo que pasa en blockchain. Una vez que tenemos esto, como dije, lo que garantizamos es el artículo 7 de la ley 25506, que es la integridad. Entonces, estos datos inmutables incorporados a una red descentralizada que está introducidos por usuarios, lo que permite es la inmutabilidad, la integridad del dato. Artículo 7, ya tenemos artículo 7 de la ley de firma digital, para si lo queremos fundar. Vamos al segundo mecanismo. ¿Cómo se validan estas transacciones? Bueno, y ahí tenemos 2 componentes, ¿no? Ya sabemos que tenemos asientos encriptados por todos lados como una cadena, y después de eso, ¿cómo lo ejecutamos? Digamos? Porque yo dije, si me metí a la noche, la transacción es inválida. Eso es la autoría, en los términos de la misma ley, la 25506. Quien ejecuta un acto jurídico, por ejemplo, transmitir un Bitcoin, bueno, es un paquete, hoy el Bitcoin está a $64.000, pero transmitir un token
un criptoactivo, lo que ustedes se le ocurran, a un tercero, a un destinatario. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que un usuario no finja ser otro? Usando un método de llave pública y privada. Y eso hace que la información no se pueda sustituir por un tercero. Medianamente ya sabemos, o deberíamos saber, o estamos por saber, lo que es la clave pública y la clave privada. Yo se lo voy a poner como otro ejemplo, ¿sí? Supongamos que yo le quiero enviar un correo electrónico o un mail a Harry Potter, ¿no? Entonces yo se lo voy a mandar a la clave pública, lo que conocemos todos, su dirección de correo electrónico. Es el usuario. harry.potter@howards.com. Supongamos que es así. Bien, yo se lo mando, yo porque tengo su clave pública. Ahora, ¿yo puedo mandar un correo electrónico de su cuenta? No. Porque para yo leer los correos que él recibe o transaccionar, que siempre todo en informática tiene que ser transaccionar, enviar un correo electrónico, lo que preciso es la clave privada. Ustedes cuando acceden a su mail van a poner el nombre del mail como usuario y después van a poner su clave privada para poder ingresar y transaccionar dentro de la plataforma. Eso es la clave pública y privada, ¿no? Entonces, ya tenemos, piensen que tenemos que son los bloques inmutables, tenemos que son la parte de llave pública y llave privada, que lo que garantiza es la autoría, ¿no? De que es, perdón, el artículo 7 es la autoría, el otro era el 8. La autoría es el número 7 y el otro es el 8, que es lo que hace es. Ahí admitió, perdón, me metí a admitir, perdón, moderadora. Tranquilo, me ocupo yo. No, pero justo se me metió en medio de. La tengo en esta pantalla, tengo la filmina y justo se me apareció en el medio. No te preocupes por eso. Y si alguien tiene alguna duda, consulta, puede levantar la mano, le habilitamos el audio, la pone en el chat, le Sí, levantamos la pregunta, lo que sea. Así que Ari siempre responde esto todo. esto es heavy y la filmina que se viene es la más heavy de todas. Porque hasta ahora más o menos estamos hablando de mantener información inmutable y quién puede interactuar con esa información, quién la puede ejecutar. Y siempre acuérdense del ejemplo de la isla de IAP, ¿no? Hasta ahora sabemos que los bloques administran la información y que si alguien no ejecuta esa información, tampoco se va a validar y no se va a poder usar. Es el segundo mecanismo que tiene. Ahora vamos a lo más difícil. Ustedes escucharon hablar de minería, ¿no? Si estuviésemos en vivo, vería las cámaras, sí, claro, bueno, escucharon hablar de minería, escucharon hablar de los mineros, cuando el año pasado había un montón que se compraban los GPU para minar y generar criptomonedas, y después cuando fue el merge, Ethereum cambió la forma de minado y todas esas herramientas de minería pasaron a ser unos portapapeles hermosos o utilizados para otras cosas o para otras criptomonedas. Entonces, ahora vamos a hablar de esto, de la descentralización. ¿Cómo nos aseguramos de que se registre en una red una sola verdad sin una autoridad central? ¿Sí? Es el tercer componente. Y este concepto de que tengas una base de datos con el mismo contenido, pero replicado, como dije al principio, por una geografía ilimitada, se llama mecanismo de consenso y descentralización. Vamos a decir, ¿y yo cómo me garantizo que alguien no altere todas las bases al mismo tiempo, todos los nodos, todas las bases de datos distribuidas? Esa descentralización consiste en la misma base de datos distribuidos a la n potencia, 1 millón de computadoras alrededor del mundo. Y cuando se quiere hacer un asiento en esa base de datos, cuando van pasando los bloques, cuando van mandando información, que hubo autorizaciones, ¿no? De que esa información realmente es válida, de que esa transacción es válida. En automático, todas las redes se van actualizando. Yo genero una transacción en blockchain, como le transfiero un token a alguien, eso genera una transacción. Eso se multiplica al momento en todas las redes. Cuando se genera el bloque, porque piénsenlo así, se van generando las transacciones, se comprime el bloque, se hace el árbol de Mendel, se hashea y a través de un proceso minado que lo vamos a ver ahora, se genera un nuevo bloque. Ese nuevo bloque se va actualizando en todas las computadoras. Pero para eso se tiene que validar. Y el hecho de que haya 1 millón de bases de datos iguales
se llama descentralización. Ahora, yo sé que ahora empiezan las dudas y vamos a tratar de evacuarlas todas, pero ¿cómo nos aseguramos de que funcione sin una base de datos centralizada? ¿No? Que alguien solo y que no lo usurpen usuarios maliciosos. Una blockchain se considera descentralizada porque, como dije varias veces, no depende de una única entidad centralizada para operar y para ser mantenida. El banco, hay un shutdown en el banco, se apaga y sonamos, no podemos transaccionar. Es autoridad central. Acá se apaga un nodo y todo sigue igual. Se apagan 10 nodos y todo sigue igual. Se apaga toda la Argentina, que hay un montón de nodos, y todo sigue igual con el resto. Y después cuando se prende, se actualiza. Y una blockchain, la información se registra en esta red distribuida de nodos, donde la información se valida de forma independiente. Además, las decisiones relacionadas con el funcionamiento de blockchain se toman entre un consenso entre todos. A eso se le llama gobernanza, que no lo vamos a ver hoy. Es decir, ¿y por qué? No sé, o cuando fue el problema de Ethereum de que se armó otra cadena de bloques paralela, se votó entre todos los usuarios. Hay todo un proceso, se vota entre todos los usuarios y se elige democráticamente cómo se continúa. Muy interesante, si a alguien le interesa estas cosas de nerd, que las vaya viendo, buscar en Google y van a encontrar un montón de incidentes que hubo en blockchain y cómo se resolvieron de manera descentralizada. Entonces, ya lo dije cuando hablamos de analogía en la isla de Yap, el diseño de esta red apunta a este eje de funcionamiento a través de la descentralización, pero más que como sea descentralizado, sino como una garantía de transparencia, ¿no? Al no haber un usuario central que se reserva la administración de los datos. Y una vez que está completada la transacción, como dije, el contrato de locación que lo registramos en blockchain, esta se valida y se ejecuta. ¡Sac! Y se almacenan en los distintos bloques que van minando la cadena. Estos mineros tienen que resolver un puzzle criptográfico. Y cuando lo reciben un premio en criptomonedas. Y ese premio es por encontrar el hash, que es el hash que compone todo ese hash que hace, llamémoslo, el eslabón entre un bloque y el otro. ¿Te acuerdas cuando le dice el trencito? El que encuentra ese hash, le pega, le pega, le pega. Es un cálculo computacional. No lo podríamos hacer nosotros mentalmente, ni con un papel, nada. Es una cuestión de probabilidad. Por eso son procesadores muy potentes, con mucho consumo energético, que es un proceso de prueba y error. Va probando 1, 2, 3, 4, 5, hasta que la pega. Y cuando la pega, ¿no? Que ahora voy a decir qué es lo que pega, es como que resuelve ¿cómo se dice puzzle? Un rompecabezas. Cuando resuelve el rompecabezas, se genera el nuevo bloque, ¿no? Y cada bloque, como dije antes, incluye el hash anterior, ¿no? Esto permite que cada transacción sea validada y esté conectada a la cadena. Y esto es lo que significa blockchain. Hasta ahora yo sé que estamos más o menos con la última parte. Entonces vamos a profundizar un poquito más. Este tipo de arquitectura, ¿qué hace? Es proteger, es una arquitectura de redes. Las redes tienen una arquitectura, como un edificio, se ponen los cimientos, el ascensor, los pisos, bueno, el ascensor al final. Pero es lo que se va haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se forma este mecanismo de consenso? Porque yo toda la información la voy registrando en blockchain. Vamos a ir avanzando. ¿Y qué es un mecanismo de consenso? Pero para que la información sea validada, este minero tiene que pegarla en este rompecabezas. Si alguien dice, yo pegué genero el bloque, pero no es verídica esa información, sino que en realidad puso un número por poner y el bloque realmente no está, el resto que está tratando de validar lo mismo va a detectar esa incompatibilidad, esa falla en la ecuación matemática perfecta y va a invalidar la cadena. ¿Qué significa? Los datos no se pierden, vuelven para atrás, se vuelve a minar y se vuelve a generar el bloque con el minero correcto. ¿Y qué es un mecanismo de consenso? Acuérdense que todos teníamos que estar de acuerdo para que esto funcione. Porque un minero va a decir, pum, yo le pegué al hash. Y el resto, no es que hay un tipo atrás de la computadora, sino que es
un software automático que va generando cálculos computacionales, va a validar esa creación del bloque, ¿no? Entonces, un mecanismo de consenso. Supongamos que, ¿cuántos somos? Acá 31. Y queremos ir a comer esta noche. ¿A dónde vamos? Y uno dice, yo quiero comida vegana. Y yo quiero comer, yo diría, yo quiero comer pizza. Uno dice, no, yo quiero comer hamburguesa, yo quiero comer asado. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Con votación. Y más o menos, esto es lo mismo, ¿no? Supongamos, es una votación. Ahora, uy, perdón, me fui ahí. Pero entre nosotros 31 nos podríamos poner de acuerdo. De hecho, un país se pone de acuerdo para elegir un candidato o una posición gubernamental a través de un consenso, a través de votaciones. Entre múltiples computadoras, como dice este slide, es muy difícil. Porque hay un montón de obstáculos. Hay tiempos de conexión, de seguridad, la escalabilidad de la red. No es lo mismo una red de 4 nodos que una red de 1 millón de nodos. Entonces, en una red blockchain pública, como Bitcoin, que todos podemos acceder, el consenso significa esto, que computadora de la red puede registrar una o varias transacciones. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo final. Crear un funcionamiento confiable entre varias computadoras que, ojo, existe posibilidad que alguna sea un usuario malicioso. No sé si ustedes conocen el teorema de los generales bizantinos, que tienen que atacar un castillo y si van todos, o sea, por lo menos tienen que atacar entre dos ejércitos. Y son tres que van rodeados. Si la comunicación falla y atacan de a uno, porque hay uno que transmite, ataquemos ahora, y el otro dice, no, ahora no ataquemos, pero porque es un usuario malicioso, el castillo va a poder repeler el ataque. Ahora, si todos están, hay un mecanismo que pueda hacer a tolerancia de esas fallas, entonces el ataque va a ser exitoso. Entonces, por no sé por qué no me avanza, ahí avanzó. ¿Cómo llegamos a este consenso? A este consenso entre los distintos nodos a través de un mecanismo de 3 pasos que en Internet si lo buscan lo van a encontrar como Three-Step Mechanism, que es validez, que es el proceso de validación conjunto entre todos los nodos. Es decir, si yo como nodo valido la transacción y genero el nuevo bloque, el resto de los nodos va a verificar que eso funcione, que eso realmente sea fidedigno, que sea auténtico, que le haya pegado el cálculo. Llegando al mismo acuerdo. Todos tenemos que llegar al mismo acuerdo. La ficha que yo pongo en el rompecabezas para que decir, me aparezcan aplausos y me genere un nuevo bloque, todos tienen que llegar al mismo resultado. Que es lo que tienen que hacer todos los nodos. ¿Sí? Y estos son, hay varios mecanismos de consenso, algoritmos de consenso. Los más comunes, estos son los, les puse algunos que hay, son Proof of Work, que se llama prueba de trabajo, que por ejemplo, como tiene Bitcoin, la red Bitcoin, porque Bitcoin, por más que los conozcamos como una criptomoneda, es una red que inventó Satoshi Nakamoto, o por lo menos nadie lo conoce, pero fue un paper que publicó un tal Satoshi Nakamoto hace varios años, ya por los early 2010, donde generó este mecanismo de consenso para provocar este nivel de confianza en un sistema informático. Otro, Ethereum, que la Vitalik, digamos, también es la más escalable de todas, es una de las más populares que hay, eh, usaba también Proof of Work, y el año pasado pasó a ser Proof of Stake, que es otro algoritmo de consenso. Hoy no nos vamos a meter más o menos en cómo funcionan, porque eso es producto de todo un curso entero. Entonces, pero más o menos quería que vean que hay varias formas de llegar a ese consenso. ¿Sí? Y acá vemos la anatomía del bloque que se lo expolié hace un ratito. Eso que ven arriba es un procesador, ¿no? Que es lo que se utiliza, el hardware que se utiliza para minar. Y ahí vemos, esto es real. Esto es un bloque, ¿no? Obviamente que es un código, ¿no? Pero acá vemos la anatomía del bloque. ¿Y qué es un bloque? Un bloque está compuesto por un encabezado y un cuerpo. Head y body. Header y body. En el encabezado, todo esto es datos. Acuérdense cuando hice lo de Messi, ¿sí? Acuérdense, es muy importante que se acuerden la filmina de Messi acá, porque cualquier cambio que hay en esto influye en la inmutabilidad del bloque. Tiene un encabezado y el encabezado, a grandes rasgos, hay más componentes, pero me enfoqué en estos porque para que sea más, sí, perdón, para que sea más simple,
tiene esta información. El hash del bloque anterior. ¿Sí? Está el bloque Génesis, que es el primero que se empiezan a registrar, como el vagoncito número 1. Y acuérdense que le dije que toda esa información se hace lo que es un Merkle root, el árbol de Merkle. ¿Ven que lo ven a la derecha? Entonces, yo tengo las TX, son las transacciones. Llamémosle contrato de locación, contrato de compraventa, transacción de criptomonedas y una certificación que yo transacciono en blockchain. Haciendo este árbol se genera un solo hash, ¿no? Acuérdense, Messi con mayúscula. Entonces, ¿qué información yo tengo? Tengo la información del hash anterior, que significa que si Laura va y me mueve el plazo del contrato que registramos en el bloque anterior, se va a invalidar la cadena. No va a ser válida porque ya me va a fallar la ecuación, porque no va a ser lo mismo. Timestamp es cuando fue creado ese bloque. Merkle root. Merkle root es el árbol de Merkle con todas las transacciones que tiene ese bloque. Y después los datos de transacción, ¿no? Todas las transacciones que están. Ahora bien, hay nonce, hay más cosas, ¿eh? Pero yo elegí lo más, por lo menos lo que más nos importa en esta primera aproximación. El nonce es un número que es a donde le va pegando el minero. El minero va probando con nonces. 1, 2, 3, 4, 6, en otras cifras, ¿no? Con otros dígitos. 4, 5, 6, y le va pegando, le va pegando, le va pegando. ¿Se acuerdan que yo le dije que Messi en mayúscula me da un valor de hash? Bueno, cada uno, presten atención a esto, cada uno, los estoy matando, ¿no? Perdón, porque yo me pongo a hablar y esto yo sé que es complejo. Tardé 3 cursos yo en entenderlo, aviso, digamos, y no sé si lo entiendo todavía. Nada, el primero dije, sí, 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 lo entendí, y les puedo garantizar que no entendía cómo funcionaba. Cada elemento, como el hash del bloque anterior, ¿no? Que fue reducido a un solo hash a través de un árbol de Merkle. La fecha de creación y el Merkle root y los datos de cada una de las transacciones que están en el bloque, si yo lo hasheo, me va a dar un hash. ¿Sí? Si yo hasheo toda esa información, me dan un hash. Es como que con lo del licuado. Si yo, toda la fruta me va a dar un hash. Entonces yo ya el hash lo tengo. La máquina ya lo tiene el hash que le sigue. Lo que le falta al minero es saber cuál es el nonce. Pero si yo tengo el hash, yo toco acá como si ustedes me estuviesen viendo, pero si yo tengo el hash, no sé si esto lo quise hacer siempre. Si yo tengo el hash, está acá, yo ya lo tengo, ya está prediseñado, significa que es una ecuación matemática donde el X es el nonce. ¿Sí? Entonces el minero lo que tiene que hacer a través de esta prueba de trabajo, proof of work o cálculo computacional, es entender, es descifrar cuál es el nonce. Cuando el minero la pega en el nonce, una vez que la pegó, le va a coincidir, que es la X en la ecuación, esto lo sabemos todos. 1 más X es igual a 3. Si yo pongo 2, descifro la X, me va a dar la ecuación perfecta, que es 3. ¿Sí? Bueno, cuando el minero despeja la X, es una analogía, ¿no? A través de una prueba de trabajo de prueba y error, prueba de error, prueba de error, entonces coincide con el hash del bloque y se genera el nuevo bloque. ¿Sí? Hasta acá, y ahí sí les pregunto, ¿más o menos lo pudieron agarrar? Bueno, yo estimo que sí, porque si no estamos en el horno. No es fácil, ¿eh? No es fácil, yo sé que no es fácil, pero quiero que lo vean en términos de ecuación matemática. Acuérdense, 1 más X es igual a 3. Entonces el minero le tiene que pegar a la X. Cuando probó 1 más 4, no me da 3. 1 más 1 no me da 3. 1 más 20 no me da 3. 1 más 1.000.000 no me da. 1 más 2 me da 3. Ahí le pegó al bloque. No está averiguando el hash, está averiguando el nonce. ¿Sí? Bueno, voy a salir de esto que lo quise usar toda mi vida. Es la primera vez que utilizo la pizarra. Y avanzamos.
se la voy a seguir complicando, no crean que terminamos. ¿Cuál es el rompecabezas criptográfico que Bitcoin está tratando de resolver? ¿Quién recibe la recompensa? Antes era 6 punto, bueno, el doble. Y ahora hubo que también son cosas que van pasando en la red. Ahora se llama un halve, donde se redujo la recompensa a la mitad. O sea, cada minero que le pega al bloque recibe 3.125 bitcoins. Les recuerdo que el bitcoin hoy está $64.000 en la red Bitcoin, ¿no? ¿Qué significa resolver el rompecabezas criptográfico? Y acá tenemos otro ejemplo de lo que habíamos hablado. Tenemos el bloque, todo esto. Tenemos el hash, esto sería el hash. Y esto es un nivel de dificultad que no me voy a meter hoy ahí porque pensaba meterme, pero no va a dar el tiempo, que es, porque hay un tiempo entre validación y validación. Por eso Bitcoin no sirve para transacciones normales. Si yo voy a pagar un café con 0,000001 Bitcoin, como algunos bares en algunas partes, tienen que esperar más o menos entre 10 y 15 minutos para que el Bitcoin, o sea, la cripto que yo uso, le llegue al destinatario. ¿Por qué? Por este proceso de validación. Y la red automáticamente le va asignando un nivel de dificultad, agregando o sacando ceros al principio del hash, para que más o menos la red, de acuerdo a la cantidad de usuarios que le están pegando, tenga un tiempo de resolución de la ecuación. Porque si los empiezan a resolver rápido, la ecuación significa que el nivel de dificultad de este rompecabezas es muy bajo. Entonces la red automáticamente se ajusta y le va agregando dificultad matemática al cálculo computacional, para que más o menos siempre se genere una cantidad de bloques determinada por cada periodo de tiempo. Entonces, quien encuentre el hash del block header, o sea, más pequeño que el cierto valor establecido por el objetivo de dificultad, es el que gana. Pero no me voy a meter en objetivo de dificultad más que lo que le dije, porque si no se desconectan todos y todas. O todas. Entonces, mira, me quedó esto mal ahí. ¿Cómo lo saco? A ver. No te preocupes por los dibujos de lo anterior porque cuando Ahí haces... está. No, que aprendo y ya para la próxima lo tengo bien aceitado. Entonces, de acuerdo a esto que dijimos, ya sabemos que es inmutable la red. ¿Estamos de acuerdo? Porque si Laura altera ese contrato de locación, esa ecuación, esa X, ese resultado final no me va a dar, aunque sea de un bloque que está en el bloque Génesis, porque el bloque Génesis, que es el 1, hay miles de bloques creados, tiene la información, se transmite en el bloque 1, la información del bloque 0 y bloque 1 se transmite en el bloque T2, y así hasta el infinito o hasta que esté diseñada la red en dejar de generar bloques. Y con esto nosotros tenemos esta inmutabilidad a través de esta función hash que nos permite blockchain. Tenemos la cuestión de autoría, de que yo no me meta de noche a robarle los tokens a Magalí, y la descentralización, porque a través del consenso no permitimos que haya usuarios maliciosos que validen operaciones que no se corresponden con este resultado completo, con este cálculo perfecto matemático a prueba de fallos. Estos son los tres atributos. ¿Por qué digo todo esto? Porque eventualmente a un o a una juez le vamos a tener que explicar esto para poder defender la autenticidad de una prueba que nosotros estamos planteando o en su defecto para voltear la prueba de la contraria. ¿No? No soy, ya saben que soy muy informal y así terminamos la primera parte. La segunda va mucho más rápido, no se preocupen, y es mucho más blanda, sobre cómo funciona a grandes rasgos una red blockchain. Nos metimos en la de Bitcoin para entenderla, que es la más popular de todas. Para mí es Ethereum, pero sale, en los diarios sale más Bitcoin que otra. ¿Para qué nos sirve blockchain aparte de rompernos la cabeza con una ecuación matemática hoy? Y para dejarme casi sin voz. Para un montón de cuestiones, como por ejemplo identidad digital. Estamos gestionando traer a la doctora Leonor Guinea que nos venga a dar una charla de identidad digital, porque también viene a revolucionar la cuestión.
Y miren estos usos que le podemos dar. Identidad soberana. Si ustedes van a sacar el registro de conducir, ¿qué necesitan? Tu fecha de nacimiento para calcular la edad o la edad directamente, que sos mayor de 17, 18 años lo que recibe, y tu domicilio, o un caso específico. ¿Necesitan mi cuenta bancaria? ¿Necesitan otros datos? No. Lo mismo que cuando vamos a alguna entidad y me piden datos que no son requeridos. Yo si voy a votar para algo, necesitas nada más que yo esté habilitado para votar. No necesitas el resto de la información o a lo sumo los datos duros de mi entidad. Lo que permite blockchain es la administración soberana de nuestros datos, por eso es tan importante. Permite a los individuos un control total sobre sus datos personales. Y acá les puse un ejemplo. Uport es una plataforma que a los usuarios permite crear y gestionar su identidad en blockchain, en este año que es otra blockchain. Entonces, cada vez que yo tengo que hacer un determinado acreditación, uso los datos específicos que me requiere esa acreditación. Si yo voy a litigar, al juzgado le tiene que importar nada más que yo tenga matrícula habilitante. Punto. ¿Por qué tiene que saber otros datos? Y así en todos los entornos de la administración pública. Verificación de credenciales. Facilita la emisión y verificación de certificados académicos, laborales o profesionales. Esto así. El MIT a mí me envió un diploma que es un token. Entonces, si yo voy a una entrevista laboral, o yo les quiero acreditar a ustedes que yo estudié en el MIT, yo les mando ese token y ustedes van a ver que ese token está asociado con una transacción hasheada en blockchain que es inmutable. Entonces significa que ese título realmente el MIT lo expidió y lo registró en blockchain. ¿Sí? Sistemas de votación. Proporciona un método seguro y transparente para elecciones digitales. Ahí tienen el ejemplo de una ciudad que ya lo utilizó. Si uno tiene un sistema de identidad digital muy robusto, hasta se puede anonimizar quién votó. Entonces es muy experimental porque justamente el único problema que tiene la votación electrónica es la cuestión de la anonimización del voto, ¿no? Del voto secreto. Gestión de identidad en sistemas financieros. Es un poco lo que hablábamos autos, que simplifica el KYC. Los que hacen derecho al consumidor esto lo tienen bien claro, que es todo lo que tiene que saber para las normas antilavado de un banco para poder ofrecerte un producto crediticio, de que vos no estés lavando dinero. Entonces yo te puedo, a través de blockchain, los bancos pueden verificar esa información sin meterse en otros datos y verificar que esa información es fidedigna. Es decir, yo tengo una casa y resulta que estoy en Liechtenstein o alguno de estos países que tienen tokenizado el registro inmobiliario, entonces, o Alemania que está tokenizando las acciones, digamos, las acciones públicas, se dice, el mercado bursátil, eh, la entidad financiera puede tener acceso a esa información en forma fidedigna, es decir, y lo verifica enseguida transaccionando en blockchain con, digamos, siguiendo esos parámetros. Proceso judicial. Esto es uno de los tantos autos que nosotros vemos todos los días. Si el Lexien operara sobre blockchain, que yo no creo que falte tanto para que eso ocurra, cada auto que emita ese juzgado, cada proveído, va a ser inmutable. No se va a poder cambiar. Yo sé que ya terminó la época en que siempre conocemos la historia, no lo sé si es cierto, del cliente que sacó un pagaré de un expediente y se lo comió. O un cheque, no me acuerdo. La escuchamos alguna vez, no sé si es cierto o no, pero acá lo que nos va a dar es timestamping, es decir, cuándo fue dictada esa resolución. Vamos a poder verificar la autoría de la firma del juez y la integridad de todo el documento. Es decir, que tal proveído salió tal día, de tal hora. ¿Para qué nos sirve? Porque si yo después tengo que librar un exhorto a tal lado, la persona que lo recibe puede verificar la autenticidad de eso porque está transaccionado en blockchain, por lo tanto no se alteró. ¿Sí? Es como una cadena de custodia. Prueba. Estos mecanismos nos garantizan autoría e integridad. ¿Qué significa? Autenticidad. Si yo tengo una foto certificada notarialmente, lo que voy a tener, bueno, después está la revolución de falsedad, ¿no? Pero si yo tengo
un elemento técnico, informático, que me garantice la autenticidad, porque resulta que en el bloque 2 millones, en el bloque 3000, bueno, es un ID del bloque. Está la transacción ID tanto con este hash, y yo te presento el documento que tiene el mismo hash, y eso no se alteró. Entonces yo te puedo demostrar en 10 segundos, 20, y comprobar por un perito informático de que ese documento electrónico no fue alterado. Y hay herramientas para eso que los que estuvieron conectados en la clase, en la charla de prueba digital lo vieron, que es, por ejemplo, SafeTamper. Yo puedo certificar una conversación de WhatsApp, o por ejemplo, yo tengo un convenio, ¿no?, transaccional, un convenio mi cliente tiene un convenio con alguien y nos mandamos correos electrónicos de ese convenio y yo después resulta que la otra parte se manda una trapisonada, no quiere cumplir con el convenio y tengo que apelar o presentar una revocatoria, una apelación subsidia y demostrando que realmente nosotros llegamos a ese convenio donde esa parte se comprometió a entregarme, no sé, tantos lotes, lo que sea. Bueno, yo puedo utilizar esta herramienta para certificar eso y después le voy a pedir a un perito que me diga que si lo que yo acompañé es auténtico o no, si es posta. Entonces, lo que va a hacer el perito es decir, sí, resulta que la certificadora SafeTamper es buena porque funciona de esta manera, operando con tecnología blockchain, que va a decirle todo lo que dijimos en la primera radiografía, en la primera diapositiva. Va a decir exactamente lo mismo. Y después va a decir, y el documento electrónico, no sé, acompañado por la doctora Pérez Santellán, coincide con el que está registrado en blockchain, por lo tanto es auténtico y fue creado tal día, tal hora y refleja la realidad de una información extraída de una plataforma, por ejemplo, de Hotmail. Entonces yo tengo una pericia sobre un correo electrónico que le puede fallar. Acá ven esto es un ejemplo de un certificado. Esto es un video de YouTube que se certificó a través de tecnología blockchain. ¿La certificadora qué hace? Esto no está en blockchain. La certificadora lo que hizo fue emitir un certificado con firma electrónica con un número que está hasheado. El hash de este documento electrónico que dice que tal día, a tal hora, a solicitud de tal usuario, desde las URL que se recibió la información durante la sesión, se generaron este video, ¿no? Pues este video, puede ser un tweet, puede ser lo que ustedes quieran registrar que ocurre en Internet. ¿Qué va a pasar? Va a tener un hash, que ahí lo ven ahí arriba. Ese hash, el Java 56, coincide con el hash que está transaccionado en blockchain. Entonces el perito va a decir, este certificado extraído de tal web, de tal URL, por ejemplo Hotmail, en este caso YouTube, por un proceso inalterable, porque la certificadora lo que hace es a través de este mecanismo extraer prueba digital, es auténtico porque coincide porque está en blockchain. Entonces las partes no lo pudieron cambiar, porque si lo cambiaron se invalidaría toda la cadena. Fíjense lo importante que es todo lo que charlamos hasta recién. Envío de correo certificado. Justo cuando arrancó Nahuel presentando la charla, habló que con Diego habían estado en el Congreso de San Luis. Hace 2 años fuimos al Congreso ADF, tuvo un panel, en donde nuestra exposición, la parte de la comisión nuestra, fue sobre chau carta documento. ¿Qué significa eso? El envío de una comunicación oficial. Yo recibí una carta documento de un empleado a un cliente mío que es empleador diciendo que solo te puedo notificar, la comunicación fehaciente solo es por carta documento. ¿Por qué? Si yo te puedo demostrar, nos regimos por el principio de buena fe procesal, que yo tal día, a tal hora, te notifiqué de algo, es igualmente válido. Y blockchain, lo que nos da, hay una herramienta, tomen nota, que se llama notificas.com, que la desarrolló un colega nuestro de San Nicolás, Ari Bengolea, dio una charla el año pasado en ADF, donde uno envía un correo electrónico a un destinatario y cuando ese destinatario abre el correo electrónico, queda transaccionado que tal día, a tal hora,
desde tal IP, tal dirección de correo electrónico accedió al contenido que yo le quería notificar. Recuerden que nosotros nos regimos por la teoría recepticia de los actos jurídicos, es decir, que hay un acto jurídico se considera notificado en el momento que entra en la esfera de conocimiento del destinatario. Eso es lo más formal que me han escuchado decir durante toda la charla. Bueno, eso nos lo permite blockchain. Si yo puedo transaccionar en blockchain que tal persona abrió un archivo, porque eso es un algoritmo matemático, un algoritmo informático, entonces tengo una notificación fehaciente. Lo que quiero decir es que a la carta de documento le queda un par de años, no más. Prueba. Esta misma herramienta, ¿se acuerdan cuando yo empecé? Generalmente cuando doy las charlas, cuando voy terminando, vamos como invocando las primeras. Y yo hablaba de yo recibiendo el título y hablaba de sacar fotos de un accidente de tránsito y que muchas veces como defensa utilizamos que no está certificado notarialmente, por lo tanto no sabemos si Perdón, realmente pertenece o no. el nombre de la aplicación pregunta, notificas.com, ¿no? Notificas.com. Bueno, ya lo puse. La buscan en internet, la desarrolló un colega nuestro a medida de los abogados. Por eso siempre la recomiendo, porque cuando Adri la desarrolló, la hizo pensando en el ejercicio de la profesión. Adri hace defensa del consumidor y siempre le costaba notificar a las empresas. Bueno, con esto, él tiene una forma fehaciente de poner en conocimiento a las empresas un determinado reclamo. Por lo tanto, colocarlos en mora. ¿Se acuerdan que yo dije el tema de las fotos? Bueno, supongamos que estamos acá a la vuelta, yo estoy en Avellaneda ahora. Estamos, no sé, bueno, el 9 de julio y Corrientes. Y hay un accidente de tránsito y alguien choca con ustedes. Y ustedes pueden sacar una foto con su dispositivo usando esta herramienta y va a emitir un certificado que va a apostar en la foto, como este Stormtrooper, que va a decir que tal día, a tal hora, hoy prácticamente todos los dispositivos celulares tienen geolocalización, ¿no? El GPS, Global Position System o algo así. Eh, ¿Qué va a hacer? Va a decir que de tal latitud y tal longitud, con un margen de error de 2 metros, se capturó esa imagen. De hecho, cada vez que ustedes sacan una foto en su celular, esa foto tiene metadatos. Si ustedes se pueden a jugar con alguna descargan esa foto, no por WhatsApp porque se la saca, pero si ustedes descargan esa foto y la ponen en alguna herramienta que extrae, que son gratuitas en internet, que extraen metadatos, le va a decir que tal foto fue capturada o obtenida en tal lugar geográfico, por tal teléfono, por tal cámara. Igual ahora muchos teléfonos te lo permiten ver cuando vos pones las propiedades de la foto. Esto lo que le agrega es que genera el certificado y este certificado está hasheado y transaccionado en Ethereum, que es una blockchain. Entonces, yo se lo voy a presentar a un juez sin que sea un instrumento público y el perito informático, si la otra parte me lo desconoce, va a decir, efectivamente, esto que acompañó la parte autora demandada es auténtico porque respeta los requisitos de autoría e integridad porque fue obtenido de tal manera y en blockchain se puede comprobar, etcétera, etcétera, y va a tener un resultado positivo porque ¿qué pasó? Porque en definitiva lo que estamos buscando acá es probar algo que pasó, no estamos inventando. Entonces, esta tecnología nos permite eso, remitirnos a la verdad, que lo dije un montón de veces, verdadera. ¿No? Mi papá se enojaba, yo decía verdad, verdad, pero es así. Entonces, fíjense lo importante que es comprender cómo funciona para después explicarlo, porque utilizar SafeTimber lleva 10 minutos, menos 5. Te lo bajas al celular, le pones con la tarjeta de crédito, creo que cada certificación cuesta $5 y la sacás. Ahora, ¿cómo funciona y cómo se lo explicás a un o a una juez que por lo general son gente no familiarizada con la tecnología, sacando muy buenas excepciones? Bueno, acá tenemos otro uso. Registro de sentencias y resoluciones de tracking judiciales. ¿Se acuerdan que dice sentencia número 1? Bueno, acá tenemos un traqueo que nosotros podemos gestionar y certificar, digamos, lo puede hacer el Poder Judicial, pero uno también lo puede tener. ¿Quién no tuvo alguna vez la psicosis de que uno apela
y está esperando que le concedan en relación al recurso y vos fuiste un jueves, no dejaste nota el martes y resulta que vos el jueves viste el expediente que no tenía nada por internet y después aparece mágicamente un auto predatado, ¿no? Es decir, todos vivimos con esa psicosis, dicen que hay casos en los que ocurrió. Si yo saco una certificación de este expediente, si después el juzgado emite un auto posterior, aparte del juicio político, yo puedo demostrar de que ese asiento, porque no termina siendo más que un asiento, no estaba registrado. Y como dije antes, esto se transacciona en blockchain. ¿Y qué beneficios nos da? Porque blockchain funciona, no nos vamos a meter hoy a través de smart contracts, que no son contratos en sentido jurídico de crear, extinguir, modificar derechos, o como decía el código que estudié yo, hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una voluntad común destinada a arreglar sus derechos. Eh, Sino que es un consentimiento, lo digo a grandes rasgos, como preestablecido, donde lo que hace es un código, un formato que ejecuta obligaciones prepactadas. Es decir, si Netflix, vamos a un ejemplo, todos conocen Netflix. ¿Cómo funciona Netflix? No es un smart contract, lo claro, pero para que es una analogía. Eh, Uno le va debitando la tarjeta de crédito. El 20, 30, PIN, Netflix, debita, debita, debita. Yo tengo streaming, 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 streaming. No hubo saldo en la tarjeta, lo di de baja, lo que sea, ¿qué hace? Te corta. Pero no hay una persona verificando que yo pague y si no me aprieta el botón shutdown y me corta, sino que se maneja automáticamente. Bueno, algo así funciona con blockchain, que utiliza smart contracts para poder ejecutar las transacciones que operan dentro de esa blockchain. Entonces, ¿qué beneficio nos da? Nos da precisión, porque si se registra una sentencia, se genera un smart contract que la publica o que se transfiere de acá a acá o se transacciona en blockchain. Transparencia, seguridad, publicación, eficiencia, obviamente paperless, confianza, ahorro, respaldo y velocidad. Esto en realidad lo puse a método informativo porque esta filmina siempre va después de explicar, como expliqué blockchain, smart contracts. Lo que pasa que hoy se nos iba de las manos. Cadena de custodia. ¿Cadena de custodia qué es? Imagínense que en un proceso, a través del triage, como hacen en los procedimientos, sacan copia de un disco rígido, ¿no? O se llevan un dispositivo informático. Uno puede transaccionar en blockchain toda esa información que tiene y si después aparece alterada, uno va a poder detectar alguna violación de la cadena de custodia. O también, cuando se registra, como es en algunos países del mundo, cada acceso a la prueba genera una transacción en blockchain. Hace poco, no me acuerdo qué causa famoso, había desaparecido un celular o se habían borrado todos los datos de un celular. No me acuerdo de qué causa era que salía en la tele. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un sistema de blockchain que cada operador judicial, no judicial, pero que toma contacto con la evidencia y quede registrado, yo después vuelvo para atrás y veo quién fue el acceso, ¡pum! Y ya tengo cómo fue que se alteró esa evidencia, quién fue la persona, el usuario malicioso. Y vamos terminando con un ejemplo de justicia colaborativa que tiene que ver con el caso Cleros. Esto lo está adoptando la justicia de Mendoza para conflictos de defensa del consumidor. Cleros es una plataforma en donde como una especie de mediación, si tienen, bueno, no vamos a hacer juicio de valor con respecto a la incumbencia ni nada, pero es como una especie de tribunal arbitral en blockchain. ¿Y cómo funciona? Se generan árbitros, que uno se inscribe como árbitro, ¿no? Yo quiero ser árbitro de Cleros. Se compra una criptomoneda que tiene Cleros, una criptomoneda física, es su token, perdón, un token, no una criptomoneda, es un token que tiene, que es la representación digital de un activo. Otro día vamos a hablar de tokenización, porque es otra charla completamente distinta, en donde cada árbitro se le somete una cuestión. Por ejemplo, yo le hago una página web a la doctora Pérez Santillán, ¿sí? Y no es conforme a lo que nosotros habíamos convenido.
Entonces, ella me tiene que pagar, deposita el dinero, ¿no? Yo ofrezco mi prueba y los jurados se seleccionan aleatoriamente, no se conocen entre ellos porque estamos hablando de Internet, con geografía ilimitada, y van a resolver sobre la cuestión a conciencia, ¿no? Me preguntan, pero si no saben de derecho, y la verdad que los jurados en los juicios por jurado tampoco, se los instruyen. Se vota y gana. Y me dice, pero ¿cómo me garantizo que realmente sea ajustado a derecho? Porque los jurados ganadores, de acuerdo, ¿no? Que hay 5 jueces y salen 4-1, la respuesta mayoritaria de ese juzgado, de esos árbitros anónimos, se llevan una recompensa en el token de la plataforma. Y el que falla contrario la pierde. Entonces eso motiva a que el árbitro falle conforme a derecho y trate de aplicar justicia. Porque si falla lo que quiere, probablemente la mayoría de los árbitros falle contrario, entonces va a perder las criptomonedas, el token que puso, o no va a ganar los tokens que puso. Entonces, en este caso, resultamos que la doctora Pérez Santillán no tenía razón y la página web que yo le desarrollé era perfecta conforme a lo que habíamos convenido. Automáticamente en mi wallet va a aparecer el equivalente de lo que habíamos pactado y a los árbitros le van a dar una recompensa. ¿Sí? Miremos cómo blockchain también está interviniendo a través de estos mecanismos y esto funciona en forma automatizada en la manera de impartir justicia. ¿Sí? Y así les quemé la cabeza durante 1 hora 24. La idea es, ya terminando, más allá de las preguntas que me puedan llegar a formular, si no me formulan ninguna, significa que la clase fue o buenísima o pésima, pero no va al punto medio. Ahí en el QR hay un Linktree donde van a encontrar mi información por si alguien me quiere preguntar algo. Todos los que me conocen, como todos los que estamos en ADF, saben que compartimos información, saben que ayudamos a los colegas y saben que somos una agrupación, una asociación desinteresada que lo que hacemos es colaborar entre los colegas. Entonces, toda pregunta, puedo tardar en responder a veces, pero porque soy desorganizado, háganla directamente. Ahí están las redes mías para contactarme. Y dicho esto, lo que quiero decir es que como arranqué, blockchain vino a democratizar. Y cuando digo democratizar es esto, es la posibilidad de que todos tengamos acceso a la administración de datos de manera transparente y descentralizada, sin lugar a usuarios maliciosos. Y cuando digo usuarios maliciosos, pónganle ustedes el equivalente que se les ocurra. Hoy, como dijo Nahuel, no es que venimos a revolucionar el mundo del derecho con esta charla, sino que lo que estamos tratando de compartir con ustedes es un contenido de no lo que se viene, lo que ya está. Yo ya tengo conflictos relacionados con blockchain. Y no porque me dedique al derecho informático, de nuevas tecnologías o derecho y tecnología, sino porque los conflictos están. Hay estafas bancarias que la gente le saca en criptomonedas y hay que entender cómo funciona blockchain para poder explicarle a un juez que no tiene ni idea de cómo funcionan las transacciones digitales. ¿No? Piensan que son cheques que van de un lado para otro. Entonces, un poco estas charlas son disparadores, porque en 1 hora 26 es imposible explicar blockchain. No pretendo que ustedes se vayan sabiendo que es la plataforma o la herramienta, la tecnología, o comprendiéndola como si fuéramos ingenieros, porque de hecho yo, más de lo que les dije, de la parte dura, mucho más no puedo aportar, ¿no? Pero sí entender que hay una tecnología mucho más importante a mi criterio que la inteligencia artificial, porque no es un asistente, sino que es un soporte. Esto, ¿sí? Es un lugar donde se van a volcar un montón de obligaciones. Hay países que están tokenizando los registros inmobiliarios. Nosotros somos dueños de nuestras casas
o propietarios, nuestros clientes son propietarios. Sí, ¿y por qué? Porque abrazan a los ladrillos, no, porque tiene un título de propiedad que representa ese dominio. Y si ese dominio en vez de un papel se representa en un token y cada asiento, como esas microfilmaciones de cuando pedimos un informe de dominio en la provincia de Buenos Aires, imagino que el resto son iguales, aparece la microfilmación que dice asiento 1, asiento 2, asiento 3 y te va contando toda la historia registral del inmueble, se va registrando en blockchain. Y si yo trabo un embargo y el embargo se registra en blockchain y cuando yo pido un informe de dominio en blockchain me arroja eso que es inmutable, se traba el embargo y se traba el embargo y no hay un empleado del registro que lo pueda borrar a dedo. Fíjense todas las utilidades. Hay países que están trabajando y ya lo tienen, la CBDC, que son moneda de curso legal a través de tecnología blockchain. Entonces digo, fíjense lo importante que es comprender esta tecnología que va a ocupar, creo yo, el 100% de la actividad transaccional que tengamos. Dicho toda esta perolata, les pido disculpas por mi informalidad, pero bueno, no lo puedo manejar. Y sí, abierto a preguntas si es que hay. No sé si es que no abriría el chat para no hay. Uf, sí, no, no. ¿Hay preguntas, Maga, que lo fuiste No, mirando? no hay ninguna. Hicieron algunas, pero ya fueron contestadas, así que no te preocupes. Todos te felicitan porque Bueno, teníamos razón todos. bien, wow. Acá hay una pregunta de Leo Suárez que dice: para generar hash con Shadow, en Linux lo hago desde la línea de comando a mano, Shadow 56 Zoom, perdón. Pero en Windows, ¿qué aplicación open source recomendás? Ya te digo cuál uso yo. Había una que se llamaba 7zip o 7zip que era gratuito, no sé si sigue estando. Y déjame ver cuál tengo yo. Yo tengo HashTool, que la bajé desde el Microsoft Store. HashTool se llama. Y es gratuita, puedes depositar, puedes poner, adjuntar archivos, letras y te hace hash en el algoritmo que vos le pedís. 7zip, correcto. Yo esa la usaba. De hecho, no hablamos mucho, no profundizamos en hash, pero en las otras charlas, cuando hacía el ejemplo de Maradona teniendo de Messi, Maradona, no me acuerdo, teniendo la copa que la daba hasheada, lo hacía con 7zip. ¿Alguna otra pregunta? O callen hasta la próxima charla. Bueno, al final es verdad, no hay que cursar la carrera docente porque uno es bueno igual. Bueno, dicho esto, les agradezco haberme fumado durante 1 hora y media en un martes de clima de verano. Cualquier duda que dije que tengan me lo pueden consultar en la página, en la fanpage de AFTE, o directamente en las redes nuestras de cualquiera de nosotros. Solamente puedo decir que no lo puse en esta diapositiva, pero se dan cuenta que a mí me gusta mucho la película Matrix y Volver al Futuro. Y en Matrix 2 hay un personaje que se llama el Merovingio. Y el Merovingio dice, si alguno litiga una vez conmigo, va a ver que yo soy de contar historias y es un problema que le de mi papá. Y el Merovingio dice, la elección es una ilusión que generan los grupos de poder, ¿no? Que nosotros creemos que estamos eligiendo, pero en realidad cada una de las cosas que hacemos están impuestas. Yo creo que hoy blockchain viene a romper este paradigma y nos da la herramienta de que cada uno pueda administrar su propia información de manera individual y a romper un poco con ese paradigma de la centralidad de lo cual estamos sometidos hace miles y miles de años. Gracias. Nos estamos viendo pronto. Se van a ver novedades en cuanto a nuestra comisión. Y cualquier duda, como dije, a vuestra disposición. Sin otro particular, saludo atentamente.